Señores, no son los tiempos más duros para los free to play, sino que es una masacre absoluta para los free to plays. Es la versión y la región donde más personajes nuevos han salido de todo Genshin Impact. No solo los que ya conocemos, sino que en el livestream nos han confirmado que estos de aquí van a salir antes de Snezhnaya. Y sé que muchos estáis viendo esto y diciendo, Skirk. El personaje del centro es Skirk. Y va a venir antes de Snezhnaya en menos de 5 meses. Así es, señores. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Recordar que no os cuesta nada, que es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Muchas gracias por todo ese cariño y por ese apoyo. Y además, y ahora más que nunca, recordar que hay un sorteo activo de bendición lunar una vez al día, uno por día, una bendición por día. El CEO es el CEO y se va a arruinar, ya veréis. Pero solo por comentar, dar like, suscribirse con campanita y solo por eso participáis una vez al día en sorteo de bendición, recordando que ya viene Mabuika, que ha sido el livestream y que nos traen todo esto aparte de los personajes de Natlan que ya conocemos. Vamos a hablar de todo lo que veis aquí en pantalla. Pues bien, lo primero es que hay personajes claros que conocemos y diréis, ¿qué? Sí, amigos. Esta de la izquierda es Yansan. Es Electro, es 5 estrellas y ya la conocemos. Esperemos que sea soporte y no sea otro carry Electro más, pero poco más que comentar de aquí. Luego, este personaje de aquí, que tiene como orejitas de furro, es un personaje que en la primera roster de personajes filtrados de Natlan estaba. No os puedo poner por obvias razones aquí la imagen, pero está en el Discord, link aquí abajo en la descripción, en el canal de Leaks. Pero este personaje se conoce. Por orden de izquierda a derecha, el tercer personaje que tenemos también lo conocemos de la trama de Natlan. Es Ifa, que se ve en un recuerdo, si no recuerdo mal, creo que era de Ororón, y nos hablan de Ifa, que es un personaje que se ve alguna silueta, se ve el sombrero, se ve de espaldas y demás, pero ya conocemos, tenemos información sobre Ifa. Y si los editores, pues que este vídeo lo he grabado hoy mismo con el livestream, están rápidos, si no, no pasa nada, quizá os ponen por aquí dicho recuerdo para que sepáis el contexto de Ifa. El cuarto personaje de izquierda a derecha es Skirk, la maestra de Tartaglia, el personaje que la gente lleva esperando desde que apareció en la trama de Fontaine, y resulta que muchos pensábamos que quizás sería un personaje a largo plazo como Dainsleif o como capitano de aquí a muchísimo tiempo, y sin embargo, damas y caballeros, aquí tenemos a Skirk y va a venir en Natlan antes de Snezhnaya de forma confirmada. Hay leaks tempranos que dicen que viene la 5.7 y hay leaks que dicen que la 5.7 es la última región de Natlan. No habrá punto 8 después de la 5.7 por timing, por tiempo, por calendario, horarios y duración. Vendrá ya Snezhnaya y Skirk se dice que es el último personaje de Natlan que vendrá antes de la trama de Snezhnaya. Así que aquí está. Además, por último de Skirk, que es creo que lo más importante que estáis viniendo a ver a este vídeo, se dice que es elemento crío. Que muchos especulábamos el tema de los nuevos elementos y quizá venían en Genshin Impact 2 dentro de 2 años, el elemento Quantum y a lo mejor un elemento OVNI como el de las cartas, es decir, un elemento oscuro o abisal o relacionado pues eso, ¿no? Con el abismo o con el elemento Quantum que vimos, y un elemento más luminoso que digamos como la metáfora de que la luz se puede descomponer pues en el resto de colores, la luz blanca, pues el OVNI de las cartas que se puede utilizar para ayudar o para soportear a todo el resto de elementos en las cartas, o el lore propio de Celestia que dicen que tienen el poder y la luz absoluta que luego se puede utilizar y se puede canalizar en forma de visiones. No lo sabremos, pero Skirk. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y luego, los 3 personajes faltantes sí tenemos información de ellos.
de la vaquita esta rara y de esta camarera furra de aquí no hay mucha, pero en este vídeo, y creo que solo en este vídeo en todo internet, os voy a contar información sobre este personaje. Y dejadme en los comentarios si realmente habéis podido ver información de este personaje aparte de la que veréis en este vídeo. Agradezco a mi fuente, que es anónima obviamente, pero de este personaje concretamente es un lancero piro de 4 estrellas que además tiene relación en la trama de Fontaine y concretamente es una especie de ayudante de Grizzly. Y siendo lancero piro 4 estrellas, esperemos que no sea Carry. Yo cada personaje que sale que tiene buena pinta, espero que no sea Carry y que nos aporte algo como soporte fuera del campo, quizá en equipos de derretidos puros, no como Citlali, que es más para un Carry piro que derrita, sino más como un soporte 4 estrellas, como un H-Bruce de sobrecarga, pero con equipos que sean 2 críos y 2 piros o algo así. Y esto sería el último personaje. Repito, sobre la vaquita y la camarera furra no hay mucha información, pero atentos a lo que voy a comentar en este vídeo. Esta versión es la versión más fuerte y con más personajes nuevos que ha habido en la historia de Genshin Impact. Vais, como free to play, a tener muchos problemas para poder conseguir a todos los personajes. Viene el banner de Mabuika y de Citlali, no dura 40 y pico de días, solo dura 21 días al final, que es la primera mitad y ya está. Pero vienen juntas y luego viene Arlequino y Clorinde y haré un vídeo aparte de estos banners. Y seguramente a partir de la 5.3 quedan 4, 5, 6 y 7, es decir, quedan 4 versiones de Natlan, que es la mitad de la región, y de ahí viene Nesnaya. Y aparte de todo esto, vienen reruns, que siempre lo recuerdo, de personajes que os gustan. Muchos quieren la C2 de Furina, que va a rerunear seguramente .4, .5, Xianyun y etcétera. Un montón de personajes como Emily y el rerun del Arconte Piro, que volverá antes de que se vaya Natlan. Realmente, y por primera vez, afirmo que es una masacre para los free to plays. Es la nación donde más va a costar sacar todo y lo único que os puedo recomendar es que ahorréis, que tengáis paciencia y cabeza, que uséis Lootbar. No es un vídeo tampoco así como de, o a lo mejor por aquí los editores han puesto el imagina, no sé en qué momento lo han puesto, pero esta vez sí que os va a venir bien ahorraros cada céntimo con nuestro link de Lootbar, que está aquí abajo en la descripción, que es totalmente seguro, fiable, apoya al canal, pero sobre todo os ahorráis dinero. Y recordar que una vez al día, que también es una ayuda para vosotros porque vais a sufrir, sorteo una Bendy aquí en YouTube por interactuar con los vídeos y que en directo sorteo mucho más. Recordar que estamos en proceso de conseguir este sorteo más grande que nunca hubo en la comunidad de Genshin Impact, incluido toda comunidad de habla inglesa, china y demás, de 40 mabuicas. Así que atentos a los directos y por supuesto bienvenidos invitados, porque hoy parece un momento spam al final de este banner, pero no es un momento spam, es un momento de verdad vais a sufrir y de verdad os va a servir tanto a ahorraros dinero a la compra de cristales con Lootbar, como el tema de lo que por lo menos en mi comunidad sorteo, que es una locura lo que sorteo gracias a vosotros, y el resto de comunidades seguramente también sorteen. Así que dentro de lo que está en nuestra mano los creadores, vamos a intentar ayudar a que no sufráis, pero la realidad es que van a ser los tiempos más complicados que jamás hubo para los free to play. ¡Poquito más! Estos son los nuevos personajes y el hype que nos han metido en el cuerpo con Skirk y otros personajes en el live stream de la 5.3 justo al final. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Si tenéis información de la vaquita y de la camarera furra, dejármela en el Discord o por abajo en los comentarios. El resto de personajes sabemos un poco todos los que son. Vendrán entre la 5.4 y la 5.7, así que atentos. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No seáis miñimiñis. Golpe al micro y chaito.